Hola, bienvenidos a este nuevo videotutorial. En esta sesión número 1 de la parte intermedia vamos a ver cómo insertar ecuaciones, símbolos, fecha y hora, e insertar titulares en WordArt o ilustraciones en Word. Bien, vamos a empezar realmente con ecuaciones. Por ejemplo, cómo insertar una ecuación de la raíz cúbica de 27 que sea igual a x. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer esto? La forma más práctica es: nos vamos al menú principal y vamos a insertar. Luego seleccionamos ecuación y si se pudieron dar cuenta, aquí nos muestra una nueva pestaña y toda una cinta orientada a símbolos matemáticos, herramientas que nos podamos utilizar para insertar ecuaciones. Tenemos una gran variedad, por ejemplo, ecuaciones comunes, por ejemplo la fórmula cuadrática, todo tipo de símbolos que podemos utilizar, por ejemplo, tenemos también fracciones, tenemos superíndices, tenemos radicales, ¿sí? Por ejemplo, justo ahí viene ¿no?, a solucionar el problema, por ejemplo, de raíz cúbica 27 igual a x. Tenemos también integrales, operadores, sumas, productos, intersecciones, uniones, agrupadores también tenemos, por ejemplo, paréntesis, corchetes, funciones trigonométricas que podemos también ingresar: seno, coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente. Bueno, estos son algunos símbolos que tienen algunos operadores matemáticos. Podemos ingresar límites también: función mínima, máxima, logaritmo natural. Matrices también podemos ingresar. Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a ingresar algo muy básico, por ejemplo un radical, exactamente la raíz cúbica de 27. Así es simple, simplemente es reemplazar. Entonces ya tendríamos raíz cúbica 27, lo podría seleccionar, por ejemplo, para darle más tamaño. Por ejemplo, y lo podría igualar a x, tal vez para resolver una ecuación. Bien, además de esto, ¿qué podríamos insertar? Por ejemplo, también se puede insertar símbolos, también de una manera muy práctica. Sí, por ejemplo, si uno quisiera insertar un símbolo, simplemente va a insertar, ubica símbolo y, por ejemplo, examinador de símbolos. ¿Se acuerdan que vimos esto ya anteriormente? Esto se llama la barra multimedia o el explorador multimedia. Aquí, por ejemplo, podemos obtener símbolos de dólar. Por ejemplo, símbolo de dólar. Por ejemplo, el símbolo de la manzanita. Direccionales. Símbolos musicales. ¿Sí? Y todo, por ejemplo, fracciones. Una gama de símbolos. Algo también muy usado es ingresar en el documento que uno está escribiendo, insertar fecha y hora. Entonces, ¿cómo podríamos insertar la fecha y hora en el documento? Vamos a, por ejemplo, de nuevo vamos al menú principal y insertar, y aquí la tercera opción nos muestra fecha y hora. Si se dan cuenta, podemos utilizar, por ejemplo, martes 28 de mayo del 2013 o todas estas opciones que tenemos. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta y puedo ingresar fecha y hora. Ahora, ojo, aquí hay un ítem
donde se puede marcar con un check, que es actualizar automáticamente. Si uno le da el check cada vez que uno abre el documento, automáticamente la marca de fecha y hora se actualizará en el día en que te encuentres. Sí, ese es un punto a ver. Ahora vamos a aprender a insertar titulares con WordArt. Para poder insertar un titular con WordArt, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la barra de herramientas, seleccionar insertar y dentro de las opciones que nos dan, clic en WordArt. Como pueden apreciar, lo que nos muestra es un título que está superpuesto al documento principal y con un texto sombreado, el cual directamente podemos escribir el título. Por ejemplo, en este caso es Crisis Petrolera. ¿Sí? Bien. Si seleccionamos, nos muestra una pestaña llamada Formato, ¿sí? Que si luego seleccionamos, nos muestra toda una cinta. En esta cinta, sí, que tenemos de morado, podemos hacer ciertos efectos y cambios a lo que viene a ser el título principal. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es ajustar el texto para que esté encerrado dentro de un polígono, dentro de un cuadrado. Entonces vamos a ajustar texto y le damos cuadrado. Lo segundo que vamos a hacer es jugar un poco con las letras, con la forma en las que están configuradas. Vamos a configurar un poco el efecto de las letras y el color o un estilo que le podemos dar apropiado para este título, que es Crisis Petrolera. Seleccionamos la parte interna y, por ejemplo, le podemos poner un efecto, ¿sí? Un efecto, por ejemplo, el efecto transformar. Acá contamos con varios efectos, por ejemplo el efecto sombra, el efecto reflejo, iluminado, bisel, rotación 3D, y por ejemplo tenemos uno que es ABC transformar. Vamos a elegir, por ejemplo, uno de distorsión, que sería este, ¿sí? Y luego lo seleccionamos y elegimos un estilo, por ejemplo este de aquí, o mejor dicho, este de acá, sería mejor, creo. A ver, vamos a ver si el efecto, parece que el efecto no se posicionó bien. Bien, creo que eso era más o menos lo que quería lograr. Luego lo que vamos a hacer es girar el título en esta ocasión, porque yo tengo la idea de generar un título que abarque toda la página y que esté justificado a la izquierda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es girarlo 90 grados. ¿Y cómo podríamos girar? Por ejemplo, aquí tenemos para girar a la izquierda. Y luego lo que podríamos hacer es, con estas guías, hacer crecer el documento hasta que abarque la página. Lo movemos primero hasta un área en el que nos parezca conveniente y empezamos a hacer crecer el documento. Por ejemplo, creo que ahí estaría bien. Ahora vamos a juntar un poco. Yo creo que ahí estaría muy bien. Bien, entonces, por ejemplo, tenemos el título generado con WordArt, que está justificado a la izquierda. Le hemos dado un estilo, ¿sí? Un estilo, y además le hemos aplicado una distorsión. También podríamos hacer que el texto se pegue al título. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, ese efecto? Se utilizan guías. Por ejemplo, seleccionamos, vamos a la pestaña Formato y en Ajustar texto
seleccionamos la opción modificar límite de ajuste. Nos aparece todo el texto dentro de un polígono con líneas rojas, y aquí es donde uno puede modificar, por ejemplo, cuánto se va a pegar el texto al título principal. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer esto. Inclusive podríamos hacer esto. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos generado un título con WordArt, hemos insertado un título y le hemos dado un realce a todo lo que viene a ser el documento, ¿no? Bien, ahora vamos a aprender a insertar ilustraciones o imágenes al documento en el que estamos trabajando. Es realmente muy simple. La manera más simple de insertar una imagen es a través de la etiqueta inicio o la pestaña inicio. Si seleccionamos la pestaña inicio, nos mostrará esta cinta, y dentro de esta cinta, en el grupo insertar, podríamos seleccionar imagen y imágenes de archivo. Por ejemplo, en mi caso se encuentra en el escritorio, selecciono la imagen y le doy insertar. Bien, pero tal y como está la imagen, es un poco complicado colocarla en el texto. Entonces lo que tengo que hacer es ajustar texto con respecto a la imagen. Selecciono la imagen y me voy a ajustar texto, y por ejemplo le podría poner estrecho. Estrecho quiere decir que las palabras del documento se van a colocar alrededor de la imagen. ¿Sí? Entonces le damos a seleccionar y por ejemplo podemos colocarla al medio. ¿Sí? Bien, ¿qué más podríamos hacer con la imagen seleccionada? En este caso Word nos presenta varias herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, para corregir el color. Vamos a mejorar la nitidez de la imagen. ¿Sí? ¿Qué más podríamos hacer? El brillo y el contraste. Por ejemplo, podríamos ponerla más clara. ¿Sí? ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a colorearla. Podríamos elegir, por ejemplo, este moradito, aplicarle un filtro, por ejemplo este filtro de acá, el último, que es como que toma los bordes en un fondo negro con bordes morados. ¿Qué más podríamos hacer? También podríamos recortar incluso la imagen, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos restablecer la imagen porque digamos que no estamos de acuerdo con lo que hemos hecho, podríamos seleccionar esto y restablecemos la imagen a la forma original. Así de simple. ¿Qué más tenemos? También tenemos la opción de enmarcar la imagen. Por ejemplo, por ejemplo, podríamos elegir esto. ¿Sí? Lo que hace es girar unos 10 grados más o menos la imagen y le pone como una especie de cuadro, ¿no? Realmente queda bastante bien. Entonces, no solamente tenemos estos estilos o estas imágenes o estos enmarcados, sino tenemos realmente una selección bastante buena. También al parecer podemos ponerle transparencia, por ejemplo. ¿Sí? Aunque el efecto realmente no es muy bueno. Entonces de esta manera simple podemos insertar imagen y un poco jugar con ella con algunas herramientas que nos proporciona Word. Eso sería todo, muchas gracias.